Pasamos de inmediato a la sede del PRD. Con respecto al primer tema, tenemos que señalar que el manejo que la actual administración le ha dado al tema de la justicia ha sido desastroso. Ha retrocedido Juan Carlos Varela a las mismas prácticas políticas de Ricardo Martinelli. Y al desconocer su promesa de campaña y al desconocer los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, retrocede al país más de 10 años. Luego de todos los consensos que se generaron, todos los candidatos presidenciales, tanto en 2009 como en 2014, se comprometieron a cumplir con un proceso de escrutinio público que el presidente Varela está irrespetando. El PRD va a convocar a sus instancias de dirección para la próxima semana, de modo que podamos, en función de las designaciones que haga el órgano ejecutivo para ocupar 2 cargos en la Corte Suprema de Justicia, fijar una posición y una línea política a su bancada. Con respecto a esto, solo podemos interpretar que el presidente Varela pretende afianzar su control sobre todo el sistema judicial con estos 2 nuevos nombramientos, garantizarse una mayoría en la Corte Suprema de Justicia y mantener el control sobre las actuaciones del Ministerio Público como lo ha venido haciendo en los últimos meses. La pregunta que debemos hacernos todos los panameños es ¿por qué Juan Carlos Varela incumple su promesa de campaña y respeta el Pacto de Estado por la Justicia? Y no es más ni menos que por las implicaciones que los sonados casos de corrupción que involucran a funcionarios de la pasada administración, dentro de los cuales hay connotadas figuras del partido panameñista, lo obligan. Me refiero entonces al segundo tema. El PRD desde el mes de diciembre del año pasado, en reiteradas ocasiones se ha manifestado en torno a los escándalos de corrupción y ha exigido en el caso de Odebrecht que se haga la más amplia investigación. Desde que la empresa llegó a Panamá hasta las contrataciones de la actual administración de Juan Carlos Varela. Sin embargo, el Ministerio Público hizo una investigación circunscrita al periodo 2010-2014, que por las actuaciones de la fiscal encargada del caso llevó en primera instancia al cierre de dicha investigación, con las consecuencias que toda la sociedad panameña ha rechazado. Hoy, luego de varias semanas de publicaciones de diversos medios que hacen referencia a un informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que está en poder del Ministerio Público y que solo ha sido de conocimiento de la ciudadanía por parte de las publicaciones de algunos medios escritos, el pueblo panameño sabe que Juan Carlos Varela no solo recibió $700.000 de Odebrecht como donación en campaña durante el año 2009, sino que pasada la campaña electoral, ya siendo vicepresidente de la República y teniendo la representación legal del partido panameñista y teniendo también a importantes funcionarios de ese partido ejerciendo cargos públicos que hicieron contrataciones multimillonarias con Odebrecht, se benefició con los dineros de las contrataciones de Odebrecht por una cifra superior a los $10 millones. Ya no era candidato presidencial, era un funcionario en ejercicio, igual que el ministro Carlos Dubois, quien era el tesorero del partido panameñista, y el ministro de Vivienda que contrató los $100 millones con Odebrecht en el proyecto de Curundú, que como lo hemos denunciado anteriormente, fue un proyecto que le costó al Estado panameño por metro cuadrado más que el metro cuadrado más caro en la ciudad de Panamá. $100 millones y $10 millones
para Juan Carlos Varela como representante legal del Partido Panameñista. El 10% de 100 millones son exactamente 10 millones. Y no se hizo de manera abierta, no se hizo como lo ha dicho o pretendido insinuar el presidente de la República en carácter de donación legítima, sino que se hizo de manera disimulada, ocultando el origen de los fondos. Cuando presentó el informe al Tribunal Electoral, le mintió al país y le mintió al Tribunal Electoral, diciendo que no había recibido fondos de Odebrecht. Hoy sabemos que todos los fondos que llegaron al Partido Panameñista de manera disimulada, subrepticia, pretendiendo ocultar el origen y el destino de los fondos, provenían de Odebrecht y su destinatario final era Juan Carlos Varela Rodríguez. A estas alturas, el PRD considera que existen suficientes elementos de convicción para que se abra una investigación al ciudadano panameño Juan Carlos Varela Rodríguez. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente de la República. Y la procuradora Kenia Porcel está obligada por el artículo 1996 del Código Judicial a poner en conocimiento de los hechos o la relación que tiene Juan Carlos Varela, los elementos de convicción que pudieran relacionar a Juan Carlos Varela en la investigación de Odebrecht a la Asamblea Nacional. Y esta obligación que tiene ella en su condición de servidora pública, la tienen también los funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que así como entregaron en su momento al Ministerio Público el alcance de sus investigaciones financieras, por ser el Ministerio Público la autoridad competente para investigar a ciudadanos señalados como el señor Jaime Lazo, asimismo están también obligados a compulsar copias y entregar la información al ente jurisdiccional que tiene la competencia para investigar a un presidente de la República. De la misma manera en que cuando un funcionario del Ministerio Público encuentra dentro de sus investigaciones a un funcionario cuya competencia para su investigación y procesamiento es de la Corte Suprema de Justicia y está obligado a compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, de esa misma manera la Procuradora General de la Nación está obligada también a compulsar copias a la Asamblea Nacional de los elementos de vinculación que pudiesen relacionar al señor Juan Carlos Varela Rodríguez con las investigaciones en el caso de Odebrecht. Según el análisis de nuestros juristas, por lo menos 2 tipos penales debieran ser investigados. El que está indicado en el artículo 345 del Código Penal, que trata sobre corrupción de servidores públicos, y el que está tipificado también en el artículo 254 del Código Penal, el de blanqueo de capitales. Estamos hablando de dinero sucio, de la corrupción, de la empresa que mayores contratos ha tenido con el Estado panameño en su historia. Y alrededor de 12 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas relacionadas con el Partido Panameñista, cuyo representante legal era precisamente el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela. De modo que queremos hacerle un llamado también al Colegio Nacional de Abogados y a las organizaciones de la sociedad civil, de modo que, ejerciendo sus facultades de fiscalización ciudadana, se comprometan, igual que a los abogados de nuestro partido, se comprometan a hacer las indagatorias que correspondan sobre las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, de modo que entre todos los panameños de bien podamos obligar a nuestras instituciones a encontrar la verdad
sobre estos hechos. Y finalmente, queremos hacerle un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a los funcionarios judiciales, especialmente a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que no se dejen intimidar, para que no se dejen manipular, para que no permitan que desde el poder político se siga influyendo en las decisiones del órgano judicial. Los panameños hemos avanzado notablemente en el rescate de nuestras instituciones. Y ahora, Juan Carlos Varela, presionado por su vinculación a estos escándalos de corrupción, pretende actuar exactamente como lo hizo el señor Ricardo Martinelli, y para ello la sociedad panameña, los partidos políticos y todos los ciudadanos de bien debemos empeñarnos en servir como valladar, como muro de contención a las pretensiones de la actual administración de retomar el control político sobre nuestro sistema judicial. Kenia Porcel, como procuradora, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también deberán actuar en consecuencia con los que establecen nuestras normas legales. Es el planteamiento que hemos querido hacer como partido. Hemos sido prudentes durante casi un mes. El 9 de noviembre se dio la audiencia de homologación de acuerdos sobre el caso de Odebrecht, y hasta ahora, luego de pasadas y transcurridas las fiestas patrias, hemos querido hacerle este anuncio al país porque creemos que es de notable relevancia. Muchísimas gracias. Nosotros consideramos como partido que existen suficientes elementos que son ya del conocimiento público como para que se abra una investigación. Y conminamos, exigimos al Ministerio Público y también a la Policía Nacional a través de su Dirección de Investigación Judicial para que le hagan llegar al ente jurisdiccional competente para investigar y procesar a un presidente de la República, como lo es la Asamblea Nacional, la documentación correspondiente. Nosotros, en primera instancia, estamos conminando a estas instancias judiciales, tanto al Ministerio Público como a la Dirección de Investigación Judicial, para que hagan llegar la documentación correspondiente. Pero también nuestros abogados, nuestro equipo jurídico, hace los análisis que correspondan para que en su momento, si estas entidades públicas no actúan como lo indica el artículo 1996 del Código Judicial, proceder como corresponde ante la Asamblea Nacional. Como partido político estamos recabando toda la información. Sin embargo, debe saber la ciudadanía que quien tiene toda la información en este momento es la señora Kenia Porcel. Y buena parte de la información también la tiene la Dirección de Investigación Judicial. Y por eso también pedimos la colaboración de cualquier ciudadano que tenga conocimiento sobre estos hechos, si puede hacerlo llegar a nuestro conocimiento para poder sustentar con mayor fuerza eventualmente una denuncia. La próxima semana estamos convocando una reunión del Comité Ejecutivo Nacional primero y posteriormente del Consejo Directivo Nacional para analizar ambos temas. Por un lado, la ratificación de las propuestas que haga el Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia y por el otro lado, el tema en cuestión. La línea política la va a determinar la instancia correspondiente, en este caso el Consejo Directivo Nacional, cuando se reúna. No puedo anticiparme a ella. Sin embargo, en los análisis que hemos hecho hasta el momento, todo indica que Juan Carlos Varela pretende poner a dos allegados, a dos afines, de modo de poder garantizarse un mayor control sobre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, desde el primer comunicado que emitimos en el mes de diciembre del año pasado, el PRD ha planteado eso, lo que aspira a la sociedad panameña, que se sepa todo, desde que la empresa llegó a Panamá hasta las contrataciones
de estas contrataciones podíamos sospechar que el presidente Varela había tenido respaldo financiero por parte de Odebrecht. Pero ahora, luego de conocer todo esto, ahora entendemos por qué le entregó la segunda línea del metro, siendo la propuesta más cara. 250 millones de dólares por encima de su más cercano competidor. Ahora entendemos por qué también le entregaron el proyecto de renovación de Colón, los 500 millones de balboas a Odebrecht con un precio similar a lo que se contrató en Curundú. Y es que ya, desde la pasada administración, estaban comprometidos. Y por eso es bueno que el pueblo panameño conozca todas las interioridades de este caso. Y con respecto a esto, que usted ha preguntado, periodista, debo decir lo siguiente. Los precios con los que Odebrecht contrató durante la administración de Ricardo Martinelli fueron muy superiores a los precios con los que contrató con la administración de Martín Torrijos. Pero son los mismos precios con los que se sigue contratando con la administración de Juan Carlos Varela. Es decir, se indica que hubo corrupción en las contrataciones del presidente Ricardo Martinelli y de la administración Martinelli, dentro de las cuales están también algunas hechas por el panameñismo. Y no ha habido corrupción durante esta administración. ¿Qué tiene que decirle el Ministerio Público a la sociedad panameña sobre los miles de millones de dólares que tiene hoy contratado con el Estado panameño Odebrecht, que fueron hechas por la administración de Juan Carlos Varela? El PRD exige que se sepa toda la verdad, desde la administración de Martín Torrijos hasta la actual administración. Bueno, yo creo que ese más bien le ha hecho un gran favor de leerle el discurso al precandidato presidencial, José Raúl Mulino. Esa es la opinión de él. Nosotros hemos planteado aquí cuál es la posición del PRD. Creo que hemos sido categóricos en torno a ello. Nos gustaría escuchar al señor Mulino decir algo al respecto de esta situación que se está presentando en este momento. Pero que quede claro cuál es la posición del PRD, y le agradecemos a todos ustedes pues, su participación en esta conferencia de prensa. Adelante. No tenemos conocimiento más allá de aquellos que han sido publicados en algunos medios y del listado que hizo público el Colegio Nacional de Abogados. Es un total misterio. Juan Carlos Varela nos va a llevar hasta el final para decirnos, sin mayor escrutinio y oposición ciudadana, quiénes son sus postulados. Y el PRD va a estar vigilante de esa propuesta y tomará su decisión para trazarle una línea política a su bancada de diputados. Muchas gracias a todos. Bien, hemos escuchado la conferencia de prensa por parte del PRD, duros cuestionamientos en relación al tema de la corrupción, al tema de Odebrecht. Ha dicho varias cosas el diputado Pedro Miguel González, entre ellas que hay suficientes elementos de convicción para investigar o iniciar una investigación en relación al tema de Odebrecht y el tema de la corrupción, y que nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente Juan Carlos Varela. Se preguntaba el diputado Pedro Miguel González si no hay corrupción en el gobierno actual, dejándolo en entredicho. También hizo un llamado a la procuradora y a la Dirección de Investigación Judicial a hacer su trabajo más allá de cualquier influencia por parte del órgano ejecutivo, entre otras cosas. Ha dicho también que los sonados casos de corrupción hacen que el presidente Juan Carlos Varela quiera mantener el control de la justicia al nombrar a dos posibles allegados al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que eso está en la agenda pendiente, y que el PRD realizará una reunión del CEN la próxima semana para definir acciones a tomar próximamente. Ha hablado de las mismas prácticas de corrupción e incluso ha pedido que se investigue todo lo que ha ocurrido en relación a Odebrecht desde la administración del expresidente Martín Torrijos hasta la actual, entre muchas cosas que ha dicho, que ha incumplido las promesas de campaña, que hay sonados casos de corrupción aquí en la actual administración, y ha mencionado a algunos de los ministros, incluyendo a Carlos Dubois.
ha dicho Juan Carlos Varela no solamente recibió $700.000 para su campaña, sino que se benefició, según Pedro Miguel González, con los dineros de los contratos de Odebrecht y habla de $10 millones cuando era algún funcionario todavía. Ha mencionado, como les dije, a Carlos Dubois y pues que se hace un llamado al Ministerio Público a investigar. Habló incluso de indagatorias que deben hacerse y que la investigación no puede estar influida por matices políticos, ni mucho menos. Nadie está por encima de la ley, ha dicho Pedro Miguel González, incluyendo al presidente Juan Carlos Varela. Son temas interesantes que definitivamente van a causar reacción en el mundo político y judicial, porque han sido temas beligerantes hoy día de corrupción, el tema de Odebrecht y por supuesto de lo que está pasando con las contrataciones actuales que se han concedido a la empresa que ha dicho Pedro Miguel. Son contrataciones actuales de Odebrecht, la muy cuestionada constructora brasileña que sigue pues en renovación urbana, por ponerles un ejemplo. Eso ha sido parte de lo que ha dicho Pedro Miguel González a nombre del PRD en el día de hoy en la conferencia de prensa que acabamos de escuchar. Vamos a esperar reacciones en breve, por supuesto, de lo que tienen que decir sectores políticos y a ver si algo surge por parte del Ministerio Público.